2 años después de la desaparición de Carlos Lanz, se descubre que fue asesinado atrozmente. Un hecho que conmocionó al país por la impresión de que su propia compañera de vida diera la orden de asesinarlo. Amantes, amigos, trabajadores y hasta sus propias hijas son parte de un rompecabezas que aún no se termina. Míralo hasta el final y conoce los verdaderos detalles en la voz de sus propios protagonistas. Mira, yo quiero partir de una realidad, ¿no? Esta investigación arranca en el año 2020, en agosto del año 2020. Y hacia Maggie Kumare recayó siempre la principal sospecha, tanto el Ministerio Público como los órganos auxiliares de justicia. Por su comportamiento, por sus contradicciones tan recurrentes, por sus vacíos informativos, donde ella nunca podía explicar dónde estuvo entre las 8:30 y casi las 10 de la mañana del día en que desaparece Carlos Lanz, el 8 de agosto. El de presentarse como una esposa ejemplar, una cuidadora de la historia de Carlos Lanz, cuando la realidad revelaba todo lo contrario. Tres meses antes me contacto con Glenn Castellano Hernández, un delincuente confeso que estuvo preso en cárceles como Puente Ayala y Tocorón, pero que además mantiene relación con grupos delictivos, y le propuse una acción, el cual consistía en desaparecer a Carlos Lanz. Yo hablé con la esposa, donde me solicita, le busque, con la esposa que es Maggie Kumare, que le busque 2 sujetos, 2 malandros, para desaparecer a un ciudadano, a un señor. Ella no me da detalles al momento. Se coordina un dinero en dólares. Previo pago de $8,000, $5,000 para los sicarios, que incluyen un plan y 2 matadores. Ella, por el apoyo que le presté, me da 3,000 entre billetes de 50 y de $100. Glenn Castellano revela que Tito Viloria es la persona de confianza de Carlos Lanz, junto con Maggie Kumare, obviamente, que ese día fatídico, 8 de agosto, lo saca pacíficamente de su casa. Él no se iba a ir de su casa sin previamente avisar. Obviamente le avisó a quién, a la misma Maggie Kumare, yo estoy seguro que sí. Y él no iba a salir caminando solo. Él no acostumbraba a manejar él. Siempre le manejaba a alguien. Se monta la operación para el día sábado, 8 de agosto, donde participa Tito Viloria, que lo invita a una reunión política en Mariara. Lo traslada en el Mitsubishi Lancer azul. De allí lo lleva por la autopista regional del centro, hacia Yagua. Es abordado por los 2 sujetos antes mencionados, una camioneta Explorer azul. Someten a Carlos, lo montan en la camioneta, lo amarran y amordazan. Es llevado con destino a la finca La Fortaleza en el estado Cojedes, vía El Baúl, propiedad de Tito Viloria. Tito lo saca y lo entrega a los sicarios. Esa es la ruta que revela Glenn Castellano. Por eso es que aparece este señor Tito Viloria y todo lo que implica su cualidad en este caso como cómplice directo, como coautor material del hecho. Yo me regreso a Maracay, hago como me pidió Maggie Kumare, que llegara al INSE, me voy en el carrito de mi compañera, un festival rojo de este mío. Nos vimos aproximadamente a las 10:30 de la mañana para él ratificarme
que ya había desarrollado la acción, utilizando como coartada la entrega de un libro. Y me voy hacia el estado Cojedes. Cuando llego a la finca, está Carlos Lanz, amordazado y amarrado, sentado en un bloque en una construcción que tiene dicha finca. De allí los dos muchachos que lo ejecutan, lo llevan a una fosa que habían preparado un día antes el capataz de la finca, de nombre Eli. Cuando llegan a la fosa le piden que se arrodillen, a lo cual Carlos se niega, recibe el primer impacto en la sien derecha y posteriormente le propinan el otro disparo. Meten el cuerpo de Carlos allí desnudo, la ropa la meten en una bolsa, los muchachos quedan con un bolso pequeño que cargaba a Carlos en ese momento, proceden a desmembrarlo. El capataz Eli es uno de los que participa en la desmembración con un cuchillo y los dos matadores con machete y dándoselo a los cochinos para que desaparezcan toda evidencia. Para entender la magnitud de la atrocidad de este caso y cómo el Ministerio Público logró descubrir la implicación de la propia esposa de Lanz como autora intelectual del crimen, realizaremos una cronología. Todo comenzó el 8 de agosto del año 2020 cuando desapareció Carlos Lanz. Habría salido a tempranas horas, pero nunca regresó a su hogar ubicado en Maracay, estado Aragua. Su esposa, Maxi Orizol Kumare Sequera, aseguró que su desaparición se trataba de un secuestro político, ya que Lanz trabajaba para el alto mando militar en labores de inteligencia. Carlos desaparece de una manera muy extraña de su casa un día 8 de agosto, en el transcurso de la mañana. Yo salgo a trabajar y cuando regreso Carlos no está. Nosotros nos tenemos muy preocupados esta situación de la desaparición de Carlos. Es mi compañero de vida, es el padre de mis hijas, es nuestro camarada, nuestra familia política, nuestro mentor. Carlos Lanz tiene muchos elementos que están vinculados a nosotros desde el punto de vista afectivo y desde el punto de vista político, pero también para la revolución esto pone en tela de juicio a la revolución, porque somos muy vulnerables, estamos demostrando que hay un nivel de vulnerabilidad demasiado alto cuando no hemos sido capaces en 2 meses y medio de encontrar a Carlos Lanz. El 15 de agosto del 2020, Tarek William Saab, fiscal general de la República, informó que la Fiscalía estaba realizando las investigaciones en una comisión mixta del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, CICPC, el Comando Nacional de Anti-Extorsión y Secuestro, CONAS, de la Guardia Nacional Bolivariana y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN. Una segunda fase que obviamente arranca cuando hacemos las mesas técnicas multidisciplinarias con todos los órganos auxiliares de justicia, acá en el despacho del Ministerio Público, en la sede del Ministerio Público, que participa el ministro de Relaciones Interiores, el almirante Ceballos, el director del CICPC, jefe de cuerpos adscritos al SEBIN, etc. Esa es una segunda fase. Hoy se sabe que Maggie Kumare es la autora intelectual del asesinato de Carlos Lanz, pero es bueno recordar que ella misma lideró concentraciones, tuitazos, pancartazo, incluso entrevistas donde exigía justicia. Ellos inventaron esa coartada luego de haber ocurrido el hecho. Hay también detenidos que nos decían que esa iba a ser la primera línea de denuncia, pero también nos dijeron en las entrevistas que eso iba a ser por etapas, luego iban a acusar al Estado venezolano sin pruebas, obviamente. Por lo tanto, ellos, para salirse de un hecho tan grave como ese, desaparición, crimen, etcétera, y entorpecer las investigaciones, le dieron un cariz político a ese acto criminal. La suspicacia del Ministerio Público y la insistencia en conocer qué pasó con Carlos Lanz mantuvo vigente la investigación, logrando conocer el testimonio de la empleada doméstica de la familia Lanz Kumare, quien revela datos que confirman la hipótesis inicial de la Fiscalía. La primera
detención de Marjorie, que es la doméstica de la familia Lance Kumare, nos revela datos, sinceramente, para ese momento, que no teníamos registrados al detalle. Por ejemplo, no era verdad que ella mantenía una actitud de fidelidad total con Carlos Lance, tanto en su casa como en la vida personal, sino todo lo contrario. Ella revela la existencia de al menos 2 amantes, de nombre Oliver y Glenn Castellano. Revela maltratos en la convivencia. Nos llama la atención en esa segunda fase de la investigación, cuando estamos repasando todo lo que habíamos hecho desde agosto del año 2020 hasta ese abril del año 2022. Imagínate, ya casi avanzando los 2 años de la desaparición. Empezamos a repasar dónde están cada uno de los personajes que en una primera de cambio se entrevistó, porque en una primera de cambio se entrevistó a Glenn Castellano, se entrevistó a esta señora Marjorie, obviamente a Maggie Kumare, su entorno, y nos damos cuenta que está ella en Mene Grande, el estado Zulia. Nos la traemos a Caracas y da la revelación que te comento. Eso nos llevó a Glenn Castellano. En este punto de la investigación, detienen a Glenn Castellanos. Me tocó a mí, en lo personal, durante los días 2, 3, 4 de julio seguidos, interrogarlo en varias sesiones, en presencia de un defensor público, en presencia de fiscales del Ministerio Público. Logré que él delatara y que se comprometiera que esa delación se diese en un tribunal, como en efecto ocurrió. Y es allí donde, en medio de esos interrogatorios, él revela, Glenn Castellano, su participación en el hecho como coautor material y delata a Maggie Kumare como la autora intelectual, con la excusa, con la coartada, con la hipótesis, que en este caso Glenn Castellano revela de la disputa permanente que tenía Carlos Lance con Maggie Kumare por su actitud, por su conducta corrupta, de manejo dudoso, de malversación. El 7 de julio específicamente, el fiscal Tarek William Saab informó que Kumare fue presuntamente la que ordenó el asesinato del profesor universitario. La señora Maggie Kumare confiesa ser la autora intelectual de este abominable crimen. El Ministerio Público me aprende a Glenn Castellano y él devela todo lo que se hizo. Por lo tanto, yo asumo la responsabilidad de lo que me compete. En un caso escalofriante que yo te pudiera decir ha sido el hecho criminal más terrible de los últimos 50 años. A la fecha, el Ministerio Público ha logrado aprender a 15 personas, de las cuales 2 se reservaron la identidad. Maggie Kumare, Alieska Berenice Gil Kumare, Avia Ayala Lance Kumare, Tito Viloria, Zaida Elizabeth Suárez, Glenn Castellanos, Oliver Alexander Medina, Marjorie Carolina Acevedo Durán, Elis Eduardo Becerra Pulido, José Antonio Pinto Moreno, Eli Enrique Pinto Moreno, Darwin Zambrano, Diego Ateortúa.